O Papa Leão XIV disse que a democracia corre o risco de se tornar uma máscara para o domínio das elites econômicas e tecnológicas. Nosso papel é desmascarar essas forças, desmascarar aqueles que dizem estar do lado do povo, mas governam para os mais ricos, que dizem ser patriotas, mas opõem a soberania à venda e pedem sanções contra o seu próprio país, que proclamam defender a família, mas fecham os olhos para a violência contra as mulheres e o abuso sexual de crianças, que se declaram o dono da verdade, mas espalham mentira de desinformação, que se consideram o homem de Deus, mas não tem amor ao próximo, que fala em liberdade, mas persegue quem é indiferente, como canta João Manuel Serrat. O caminho se faz ao caminhar. A democracia não é um destino, é uma construção cotidiana. Ela precisa ir além do voto e trazer benefícios concretos para a vida das pessoas. Não é democracia quando um pai não sabe onde tirar seu próximo prato de comida. Não há democracia quando o neto perde seu avô na fila do hospital. Não há democracia quando a mãe passa horas em um ônibus lotado e não consegue dar um beijo de boa noite nos seus filhos. Não há democracia quando alguém é discriminado pela cor da sua pele. Quando a mulher morre apenas pelo fato de ser mulher. Los días 17 y 18 de abril, Barcelona se convirtió en el escenario de una foto que en otro momento habría bastado para tranquilizar conciencias. Líderes progresistas de América Latina y Europa reunidos, hablando de democracia, de cooperación, de paz, de futuro, de igualdad, de justicia. Una escena que sobre el papel suena bien, incluso esperanzadora. Pero estamos en 2026 y ya no estamos para fotos. Porque mientras se desarrollaba este encuentro, el mundo seguía exactamente donde está, con un genocidio retransmitido en directo en Gaza, con amenazas constantes de guerra abierta en Oriente Medio, con sanciones que asfixian pueblos enteros y con una ultraderecha global que no necesita reunirse tanto porque ya actúa coordinadamente. Es decir, la urgencia es material, ya no es discursiva. Decía Federico Bonasso en Diario Red que soñaba con un mundo donde se rompiera el bloqueo a Cuba, donde se frenara el genocidio, donde Netanyahu tuviera que esconderse para no ser juzgado. Compartimos esos sueños con el compañero. El problema, y lo dice él también, es que la política no se mide por los sueños que enuncia, sino por las decisiones que toma cuando esos sueños exigen costos. Y ahí es donde empieza la incomodidad, porque no es la primera vez que la izquierda global se reúne, diagnostica correctamente el problema y luego duda. Duda en romper relaciones, duda en sancionar, duda en confrontar, duda en asumir el conflicto real con los poderes que sostienen este orden internacional cada vez más violento. Y en medio de esa duda, el tiempo pasa. Y mientras pasa, la realidad avanza en sentido contrario. Por eso la pregunta que nos hacemos hoy es si este encuentro va a servir para algo más que para confirmar que todos están de acuerdo en que el mundo está mal, porque eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos y lo que empieza a ser urgente saber es si están dispuestos a hacer algo para cambiarlo. Cuando hablamos de genocidio, de guerras abiertas, de castigos colectivos a poblaciones enteras, no hay mucho margen para los diagnósticos. O se actúa o se mira. Y mirar en este contexto es una forma de permitir, de aceptar. Así que sí, Barcelona puede ser leída como un intento de articular algo distinto, como un primer paso hacia una coordinación progresista internacional que deje de ir siempre a remolque. Pero los primeros pasos, si no van seguidos de otros, no son más que gestos. La foto ya la vimos, ahora toca lo difícil, la toma de decisiones, porque si no, la próxima cumbre volverá a ser lo mismo. Líderes preocupados, declaraciones impecables y un mundo cada vez peor. Hoy en la base América Latina hablamos de la reunión en Barcelona, de lo que representa y sobre todo de lo que debería implicar si no quiere quedarse en otro ejercicio de buenas intenciones. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Marco
Teruggi, tenemos en pantalla esta foto que se ha hecho viral de los líderes americanos, latinoamericanos estrechándose las manos, y a la vez tenemos a Hillary Clinton, que se reunió en ese mismo espacio, en ese mismo momento. ¿Cómo se lee esto? Confuso, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Es la pregunta del millón. En todo caso, del lado latinoamericano, más o menos claro está. Fue interesante lo que pasó en la reunión de presidentes, el suerte de festival progresista que hubo después con un montón de compañeros, compañeras, gente de todo el mundo y no compañeros y compañeras también. Vamos a analizar qué se dijo, qué pasó y qué va a pasar. ¿Qué se dice en los medios, Estefanía Veloz, sobre esta cumbre de comunistas? Seguramente, Eso, ¿no? fue la cumbre de los comunistas, huele a Guerra Fría. Vamos a viajar desde Madrid hasta la Ciudad de México y ver cómo van armando su discurso estos medios de comunicación, y juzguen ustedes si fue una cumbre comunista. Afortunadamente a mí no me pusieron a los personajes que tiene atrás Marco Teruggi, entonces, bueno. Citaba a Bonazo al principio en la editorial que él soñaba, ¿no?, con un mundo en el que pues Netanyahu tuviese miedo y tal. Ya también yo sueño con que eso fuese una cumbre de comunistas, pero no es así, lamentablemente. Bueno, hoy contaremos también con Moisés Ninco Daza, activista diplomático y político colombiano que asistió a la reunión junto con la delegación de Colombia. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Los reflectores del progresismo internacional estuvieron puestos este fin de semana en Barcelona. Ahí tuvieron lugar dos eventos. Por un lado, la cuarta cumbre o reunión en defensa de la democracia, donde estuvieron presidentas de varios países. De América Latina estuvieron Claudia Sheinbaum, Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Yamandu Orsi, el uruguayo, o Mia Mottley, primera ministra de Barbados. De Europa estuvo el primer ministro español, anfitrión, Pedro Sánchez, y de África el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Y luego también fue invitado, por ejemplo, el expresidente chileno Gabriel Boric, que había sido anfitrión de la Cumbre Democracia Siempre en julio de 2025, con casi los mismos mandatarios, a excepción de la presidenta de México. Bueno, además de eso, junto con la Cumbre en Defensa de la Democracia, también se hizo la llamada Global Progressive Mobilization, que reunió, aparte de los presidentes que estuvieron en la cumbre, así como a dirigentes políticos, sociales de cerca de 20 países del mundo, un verdadero desfile del progresismo. Y ahí estuvieron desde figuras políticas como el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mi provincia, la senadora colombiana María José Pizarro, hasta, agárrense, el senador demócrata de Connecticut en Estados Unidos, Chris Murphy, y la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que envió un hermoso videíto. Bueno, hecha la presentación de las fotos de los actores, entrémosle al análisis, que está tan interesante como picante, diría. Análisis de por qué estos eventos, qué se dijo, y también la pregunta del millón que sale de todo esto: ¿qué es el progresismo? Claro, una pregunta obligatoria si en la misma mesa del progresismo entran desde Hillary Clinton hasta Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum, lo que parece un cambalache, dirían en Argentina, o arroz con mango, como dicen en Venezuela o en Colombia también. Pero vayamos primero al contexto general, al porqué de estas iniciativas que en realidad no son tan nuevas. La Cumbre por la Democracia, por ejemplo, fue la cuarta en hacerse, si tomamos como punto de inicio la primera edición en Nueva York en septiembre de 2024, durante los días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con Pedro Sánchez y Lula da Silva a la cabeza. 2024, situémonos, casi un año de genocidio en Palestina, un año de Javier Milei como presidente y a solo unas semanas de que Trump ganara nuevamente las elecciones. Bueno, desde allí comenzó a configurarse esto que se vio en Barcelona el fin de semana pasado, un intento de conformación de una plataforma amplia en defensa de la democracia y el derecho internacional, que se puso como adversario a la llamada internacional reaccionaria. Es en la que pululan los Milei, Bolsonaro, Vox, Kast o el mismo Trump. Una internacional que estaba entonces en pleno auge en ese 2024. Bueno, esta internacional reaccionaria es el adversario político de esta internacional progresista. Pero yo os pido que no os engañen, que no nos engañen, porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. Saben que su ortodoxia neoliberal, que además de ser ineficiente es cruel, murió en 2008 con la gran crisis financiera y que ha sido superada por las políticas progresistas.
saben que su visión del orden internacional se está viendo desmantelada como consecuencia de los aranceles y las guerras ilegales. Un diagnóstico optimista, digamos, el de Sánchez al proyectar el ocaso de estas fuerzas políticas de la derecha, aunque sí es cierto que Trump está comenzando a ser un peso político antes que un activo político, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, producto de sus errores en política exterior, empezando por la guerra en Irán o por la situación económica a lo interno relacionado a esa misma guerra por el efecto de suba del petróleo. Pero volvamos al evento progresista en la tan linda ciudad de Barcelona, porque visto en esa primera clave de alianza contra el internacional reaccionaria, las fuerzas de extrema derecha o las guerras ilegales, como decía Sánchez, entonces en ese espacio político entran fuerzas muy pero muy heterogéneas, aunque en materia de guerras ilegales el Partido Demócrata tendría un problemita, digamos, en particular la señora Hillary Clinton. Si les digo Libia o Gaza, les suena, ¿no? Y una cosita más para agregar en este tema de los contraespejos. Mientras se daba esa cumbre en Barcelona, estaba en simultáneo la golpista de la paz o la Nobel de la Guerra, María Corina Machado, en Madrid, reunida con Santiago Abascal de Vox y con Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, ratificando el lugar que está teniendo España como un campo de disputa de una parte de las fuerzas globales. Bueno, pasamos ahora, Ina, si te parece, a lo que se debatió en Barcelona. Bien, ahí tuvimos el decálogo progresista, la necesidad de defender la democracia, el derecho internacional, el multilateralismo, los bienes públicos, el derecho de las mujeres, de los migrantes o el medio ambiente. Defenderlo ante las fuerzas reaccionarias que buscan romper ese conjunto de valores o acuerdos que venían existiendo, al menos en una parte importante del mundo. Visto así, el discurso progresista aparece en gran medida como una reacción al avance conservador, como una defensa del orden establecido, del statu quo. Y ahí ya entramos a un problema, y es que ese statu quo está en crisis, y más que defenderlo, se trata de transformarlo. De forma progresiva, sí, pero transformarlo. Por suerte, algunos plantearon una autocrítica en la cumbre. Escuchemos. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política climática séria e responsável. Hemos sido los gestores de los males del neoliberalismo. Nos convertimos en el sistema. No podemos ser elegidos con un programa para implementar otro. Teléfono para Alberto Fernández o para Gabriel Boric. Y seamos honestos, si no fuera por la presencia de Lula, Sheinbaum, Petro y Orsi, el evento en Barcelona no hubiera tenido voces de izquierda potentes, porque si dentro del confuso campo del progresismo existe una parte de izquierda, esa parte está en términos del gobierno, pues en América Latina. Y hablando de discursos sobre democracia, ¿escucharon lo que dijo la presidenta Sheinbaum? Adelante, video. Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en colonias modernas? ¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho? No. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación.
y la inclusión. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos, agregó luego Claudia Sheinbaum, que es la premisa de que no existe democracia política sin democracia económica, para urticaria de los liberales que ven la democracia solo como procedimiento. Y Marco, vayamos al tema Cuba, que estuvo bastante presente en la cumbre, ¿verdad? Bastante, sí. Además, Trump estaba amenazando con la intervención y los ultimátums. Se emitió un comunicado donde se expresó la, abro comillas, enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agraven las condiciones de vida de la población, o sea, bloqueo o contrarias al derecho internacional. ¿Por qué no una intervención a estas horas? Y ese comunicado llamativamente no fue firmado por Uruguay, donde el presidente Orsi, Yamandu Orsi, parece seguir la máxima de molestar lo menos posible y contentar a todo el mundo. Y a estas alturas ya se debería saber, por favor, es urgente, cómo termina eso de jugar al extremo centro de la política. Bueno, y Claudia y Lula hablaron sobre el tema Cuba. Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio, que hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena. Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Parem com esse maldito bloqueio a Cuba e deixem os cubanos viverem a vida deles. Não é possível que nós fiquemos quietos diante disso, gente. El siguiente paso sería coordinar entre los gobiernos el envío de ayuda a la isla, ¿no? Digo, para sugerir alguna idea. Y si me permiten, detengámonos en nuestra presidenta, porque su viaje significó el regreso de una mandataria mexicana a España luego de 8 años. Recordemos que el último presidente en ir había sido Enrique Peña Nieto en el 2018. Es decir, que desde el inicio de la Cuarta Transformación no se había producido un viaje a España producto de las tensiones entre los gobiernos. Tensiones desde lo económico, porque México, al recuperar control de recursos naturales, quitó el negocio a empresas españolas, y por la negativa del rey de España a presentar disculpas por la conquista de México, aunque el rey en marzo había reconocido abusos y controversias éticas en la conquista, que es poco, muy poquito sin dudas, pero es algo y es un antecedente inmediato a la ida de Sheinbaum a España. También olvidaba que la presidenta propuso que la próxima cumbre sea en México. Por lo que seguramente acá estará la quinta cumbre. Bueno, y si les parece, ahondemos un poco en los límites del encuentro, porque si lo bueno fue la iniciativa de rearticular un discurso progresista en tiempos de guerra y fin del derecho internacional, los límites uno diría que saltaron a la vista, la verdad. Primero, por la participación, decíamos, de figuras como Hillary Clinton, que no tiene nada ni de progresista ni de socialdemócrata, y la verdad un montón de imperial. De hecho, el Partido Demócrata no se ha opuesto a la estrategia de seguridad nacional de Trump de reconquista de América Latina. Por ejemplo, puede tener discrepancias en algunas formas porque hay que guardar algunas metodologías, tal vez, pero en el fondo no. Y ocurrió también que uno de los protagonistas del encuentro progresista fue Alex Soros, de la Open Society Foundation. Fue un honor dar la bienvenida a tantos líderes y defensores increíbles a Barcelona para la primera cumbre global progresista, escribió en sus redes, donde presumió ser el anfitrión del encuentro. Entonces, claro, las perspectivas de un progresismo auspiciado por Hillary Clinton por un lado y Alex Soros por el otro son por lo menos pocos, si es que podemos decir que existe un horizonte progresista con semejantes actores. ¿Qué pregunta? La cuestión del horizonte es importante porque este universo tan pero tan heterogéneo reunido en Barcelona tiene un gran acuerdo contra las fuerzas conservadoras en defensa de un conjunto de valores. Pero, ¿cuál es el acuerdo de hacia dónde ir? De hecho, y seamos sinceros, el progresismo atraviesa desde hace tiempo una crisis de horizonte a
excepción de algunos pocos procesos. Y esa crisis del progresismo se debe también a fracasos que sucedieron en el campo de las izquierdas o a extravíos de procesos como el venezolano, que tuvo una referencia durante mucho tiempo muy importante. Y claro, si el horizonte es ahora el que propone la socialdemocracia o el liberalismo estadounidense, el cambio, digamos que no trae mucho cambio. Viéndolo de otra manera, se podría también pensar que el objetivo de un encuentro como el de Barcelona no era tampoco proponer ningún horizonte de ruptura, sino agruparse en ese contexto de fin del derecho internacional, e incluso pensándolo desde la izquierda y el progresismo latinoamericano como una manera de tender puentes hacia Europa y los demócratas en Estados Unidos, en un contexto donde Trump está en plena ofensiva contra el continente y donde es importante, en consecuencia, construir alianzas más allá de América Latina. Sobre todo en vista de que habrá elecciones presidenciales en Colombia en mayo, en Brasil en octubre, y Trump no se va a quedar con los brazos cruzados. Y si las cosas siguen así, los demócratas podrían recuperar la mayoría en el Congreso en noviembre. ¿Y quién dice la presidencia en 2028? Y uno podría preguntarse si eso implicaría realmente un cambio de política estratégica hacia América Latina. Lo que es seguro es que sería una mala noticia para las fuerzas de extrema derecha latinoamericanas que tienen en Trump a su gran aliado. Y hablando de lo que sigue, ¿en qué quedó el encuentro de Barcelona, además de un montón de selfies y discursos de buenas intenciones, Marco? La política de las selfies, el mal de nuestro siglo. Bueno, según Lula debería pasar esto. Mas eu preciso falar com muita responsabilidade, porque nós estamos fazendo um movimento muito sério, que não pode terminar no nosso discurso aqui e voltar a acontecer somente quando a gente fizer a nossa próxima reunião no México. O que nós estamos fazendo aqui é o começo de um movimento que tem que agir todo santo dia, durante toda semana, todo mês e durante 365 dias por ano, para que a gente restabeleça a coisa mais sagrada no mundo, que é a democracia e o multilateralismo. O nome desta iniciativa, Mobilização Global Progressista, diz muito. Cada uma dessas 3 palavras carrega um programa de ação. É importante entender o que elas significam. Veremos qué pasa finalmente con este espacio heterogéneo que podría asemejarse, haciendo paralelismos, a una suerte de Frente Popular Internacional contra el fascismo, como a inicios del siglo XXI, pero ayornado ahora al siglo XXI, y las amenazas de estas fuerzas reaccionarias, donde importa unir muchas voces, diversas, hasta contradictorias, contra un adversario o un enemigo común. Aunque claro, eso deja vacante, como decíamos, la respuesta sobre cuál es un horizonte de cambio con ruptura en este tiempo. Una ruptura que demandan las mayorías en muchos países en vista de los grados de desigualdad a los que hemos llegado, de un statu quo intolerable, una democracia vaciada de sustancia y un progresismo y a veces izquierda que se volvió conservadora, sin grandes utopías. Y para eso es necesario repensar cuáles son las transformaciones necesarias de esta época y las formas para alcanzarlo. Y pasar al acto, claro, porque a las palabras se las lleva el viento. Gracias, Marco. Around the globe, we see citizens demanding dignity, safety, and opportunity. And we see young people insisting on a better future for themselves. We see communities standing up for truth against disinformation, for their rights against repression, and for hope over fear. Your work here is part of that global movement. I want to thank the organizers and partners of this event, and every one of you attending this plenary. Your commitment really matters, and how more than ever. So let's keep standing up for freedom, for justice, for equality, for the simple but powerful idea that together we can shape a better future no matter what the odds may be against that promise. I wish you an inspiring and successful global progressive mobilization, and I look forward to seeing the work and activism that comes out of it. Thank you all. Si Hillary Clinton le desea éxito a esa ola progresista, hay que plantearnos de qué ola progresista estamos hablando, ¿no? Además que parece un personaje de Star Wars. Totalmente. Chan, 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 chan. Adelante, Estefanía. Vamos arriba.
Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El sábado 18 de abril se celebró en Barcelona la cuarta reunión en defensa de la democracia. Ahí se habló de regulación de redes sociales, desigualdad, reforma a la ONU y de una declaración contra la intervención militar en Cuba. Hasta aquí, nada fuera de lo común para una cumbre internacional. Sin embargo, si uno lee los grandes diarios de la derecha española, algunos latinoamericanos y otros de Estados Unidos, de este fin de semana, parecería que en esa sala se planeó el regreso de la Unión Soviética. Claro, con esta señora que acabamos de ver. Ella está en la cabeza de esta planificación. En fin, no te lo puedo creer. Cuéntanos lo Nada todo dice y no Unión exageres. Soviética como Hillary Clinton. En mi sección de hoy, pues le vamos a hacer honor a este nombre de contarlo todo y exagerar. Y comencemos con el favor, como se dice en México, de mi compañero Manu Levín, porque hoy vamos a mencionar rápidamente algunos medios, otros no son medios, para que veamos por dónde se empieza el discurso de la Guerra Fría, pero en España. El panfleto protofascista español OK Diario, el 18 de abril, tituló así: Sánchez propone en la cumbre de líderes comunistas que las redes queden sometidas al control político. En el puro titular, sin discusión, sin matices, los 6 jefes de Estado ya están bautizados como comunistas. Conviene recordar quiénes son estos supuestos comunistas. Por ejemplo, un par de casos. Bueno, Claudia Sheinbaum, que ganó con 33 millones de votos y gobierna con una moneda fuerte y récord en inversión extranjera. Y también Yamandu Orsi. Acababa de hablar Marco Teruggi de él, que es historiador, viene de la tradición socialdemócrata uruguaya y no es que se atreva a mucho en estos tiempos turbulentos. Exacto, más lejos del comunismo. Pero esta intención, pues es una herramienta. Si todo lo que no es de ultraderecha cabe dentro de la palabra comunista, entonces cualquier política pública que regule, no sé, TikTok, subir impuestos a los ricos, cuidar el medio ambiente, queda automáticamente archivada en un cajón que huele a esa Guerra Fría. El debate, el medio vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, titula ese mismo 18 de abril. Sánchez llama a fortalecer la democracia junto a líderes izquierdistas que amparan el chavismo. El encuadre funciona así: si asistes a una cumbre donde se pide que Estados Unidos no invada militarmente a Cuba, entonces eres cómplice del chavismo. Punto. No hay espacio para ninguna matiz. Pero basta con buscar 5 minutos lo que estos mismos líderes han dicho públicamente sobre Maduro y el encuadre se va a caer completamente porque no hubo chavismo. Por ejemplo, voy a empezar yo con Gabriel Boric, que no asistió a la cumbre en calidad de presidente, por cierto, porque en julio del 2024 llamó a Venezuela dictadura que falsea elecciones. Lula en agosto del mismo año dijo: no acepto la victoria de Maduro. Petro no asistió a la investidura de Maduro en enero de 2025. Parece que los hechos salieron del chat y el titular del debate no es una descripción, sino, bueno, en realidad un deseo camuflado de noticia. Ya les gustaría a esos que se reúnan los líderes chavistas. Y a nosotros puede ser, no sé. La Razón publicó el 19 de abril un editorial titulado Una cumbre populista que retrata a Sánchez. Y así describe a los presidentes invitados uno a uno. Ina, ¿podrías leer esta editorial? Cito textual: izquierda rancia y demagoga de Barcelona, abrazada a las banderas ya arriadas por la historia, autora de enormes fracasos nacionales, promotora de estados fallidos, colaboradora de los violentos y fascinerosos de ayer y de los de hoy. Parece, no sé, una editorial escrita en la época del franquismo, ¿no? Fíjense bien en el editorial completo. En todo el texto no aparece ni una palabra sobre la desinformación, ni la desigualdad, ni una reforma a la ONU, ni la soberanía, ni la regulación de plataformas. Hay que hablar de esto porque de esto se habló en la cumbre. Ninguno de los 4 temas que realmente se discutieron en Barcelona aparece mencionado. Es como si alguien escribiera una reseña de una película sin hablar de la película, solo de lo feo que le parece el director. Y conviene poner algo al lado para ver la diferencia. Desde octubre de 2020, Vox promueve la llamada Carta de Madrid y el Foro de Madrid, una red internacional que agrupa a Bolsonaro, Kast, Uribe, Machado y decenas de políticos de la ultraderecha de América Latina. En septiembre del 24, Milei y Abascal se reunieron en Argentina en el tercer encuentro regional del Foro Madrid Río de la Plata, un doble rasero en toda la extensión de la palabra. Claro, ellos sí se pueden juntar. Lo preocupante es cómo viaja este lenguaje desde Madrid hasta Buenos Aires y de Buenos Aires a México. Y les hablo de Argentina porque hay un caso que ilustra perfectamente este recorrido. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, fue
orador en la cumbre y se reunió en privado con Lula y con Sánchez. La derecha diario, medio abiertamente mileísta, por decirlo menos, publicó 5 notas consecutivas atacándolo. La primera se titula Axel Kicillof se fue de viaje a España en medio de la crisis y falta de gestión en su provincia. Y no es gobernador en una visita oficial, es alguien que se fue de viaje. Perdón, pero ya se nos olvidó que el presidente, que tanto elogian en la derecha diario, ha viajado más de 30 veces al extranjero con su hermana, dicho sea de paso, desde inicio de la gestión, y a España ha visitado 5 veces. Pero bueno, yo no sé con qué cara publican esto, Marco. ¿Qué te puedo decir? Es la derecha diario. Tampoco iban a atacar a Manuel Adorni, el jefe de gabinete de Milei, que es un viajero compulsivo con dinero que no se sabe de dónde viene. Bueno, sí, Marco, pero también está un medio que se llama La Nación. Para no hacer spoiler, veamos esta cobertura. Adelante con las imágenes. Trabajador y con el desempleo como tema caliente en las noticias. Pero enseguida les voy a contar más de esto, porque ahora me voy por el mundo, no con Marley, sino con Kicillof. ¿Cómo estás para el baile español, Facu? No, Lo mío no es flamenco. Lo mío no. ¿Me dejas sola en la pista? Muy patado. ¿Qué es esto? No es lo mío. No tengo ese talento. Tengo varios defectos, pero ese talento no lo. Escúchame, no ¿cómo estás para el toreo? Para el toreo puede ser. Para el toreo se necesita más valentía. Mirá, ahí el torero. Ahí está. Mirá el torero. Ahí está. ¿A quién torea? Ahí está. Toreando a Cristina, totalmente. Toreando a Cristina, y... el presidente de Colombia, de Gustavo Petro, donde directamente mostraba sus fotos con Axel Kicillof, preanunciando que iba a ser el próximo presidente. Tranca. Ahí está. Ahora, tenemos un problemita, que aunque el gobernador haga el acting de presidente con el progresismo mundial, ¿no? Que tiene vamos a decirlo así, cuarteles centrales en España. Cuarteles centrales en España. No me sorprende nada que al conductor no le guste bailar, pero los toros sí. Es que son tan predecibles estos personajes de la derecha. O sea que, a ver, un gobernador no puede viajar porque lo convierten en un escándalo, pero Adorni viaja en un avión privado y no es tema que Milei visite más veces el Estado de Israel y Estados Unidos que otras provincias de Argentina, el país que gobierna, tampoco es tema, ¿no? No, y por si fuera poco, antes de irse con la sección de Kicillof, venían de informar una crisis de trabajo. Recordemos que en Argentina hubo una pérdida de, escuchen bien, 262.000 empleos registrados entre el 24 y el 26. Pero eso no importa. Venimos de la crisis laboral, pero vamos a ver a dónde fue Axel Kicillof. Y la siguiente parada de nuestro viaje de hoy es México. Y vamos a empezar con este video. Por favor. Oye, pues preguntarte primero, la visita de Lula a España, ¿cómo la lees? Pues me llama mucho la atención toda esta supuesta cumbre progresista o autoproclamada progresista. Pues la presidente Sheinbaum lanza un saludo a la expresidente Cristina Fernández de Argentina, pues que fue procesada y está condenada. Y bueno, pues entonces eso revela que no son muy democráticos, que son más bien muy sectarios. Provoca extrañeza el timing de la visita de la presidenta Sheinbaum a Barcelona, cuando estamos en el proceso de renegociación del TEMEC. Entonces, una vez más, parece privilegiar la ideología sobre el pragmatismo y sobre el interés nacional. Es decir, pues esto podría poner en predicamento la renegociación del TEMEC. Hay gente que fue a saludar a la presidenta. No, bueno. Espontáneo a morir el asunto, ¿ah? Sí, claro, sí, es el genuino sentimiento popular. Aquí acabamos de escuchar a Mario Ojeda, presentado como internacionalista en el programa de Leonardo Curcio en Radio Fórmula. 3 cosas merecen la atención. La primera es que Ojeda se refiere a Claudia Sheinbaum como presidente en masculino. En 2026, con una presidenta electa con 33 millones de votos y después de casi 2 años de ejercicio, todavía hay analistas que se niegan a usar la palabra presidenta. Pero si Mario es un hombre de instituciones, recordemos que hasta la Real Academia Española aceptó presidenta como palabra correcta desde 1803. Ojo a eso, hace más de 2 siglos. Ya para ser más rancio que la RAE, bueno, es mucho decir, hay que hacer esfuerzos. La segunda cosa, Ojeda llama sectarios a los asistentes. Bueno, suena menos a un análisis y más a una línea discursiva de un militante, de una línea ideológica concreta. Completamente.
presidente. Y la tercera es quizá la más grave. Ojeda advierte que el viaje de Sheinbaum a Barcelona podría poner en riesgo el TEMEC. Vamos a pensar esta frase con calma. México es un país soberano. Su presidenta tiene derecho a viajar a donde quiera, a reunirse con quien quiera, a participar en las cumbres que le parezcan convenientes. O sea, la soberanía vale, pero solo para los presidentes de derecha que viajan a Estados Unidos. Los demás necesitan permiso, pues, de Mario Ojeda, ¿no? Y hay que decir algo más sobre quién es el que dice esto. Mario Ojeda Reba es académico de la UNAM, con posición pública crítica a la izquierda y de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. No es un comentarista neutral al que Curcio llamó para equilibrar opiniones, es alguien con una posición muy clara desde hace mucho tiempo. Y Curcio, del otro lado del micrófono, tampoco es un conductor cualquiera. Entonces, lo que parece análisis de expertos es en realidad una conversación entre dos personas que, bueno, piensan parecido. El formato, sillón, corbata, tono pausado, disfraza de objetividad lo que, bueno, es pura opinión política. De esta reunión. La expectativa para esta reunión es, primero, que la reunión está siendo un gran fracaso comparado con lo que quería el presidente Pedro Sánchez. Pensaba que iban a venir líderes de todo el mundo, incluido líderes del Partido Demócrata, etcétera, del Partido Demócrata, y lo que ha conseguido exclusivamente son los líderes de la izquierda más radical de América Latina, en unos líderes que, si los pones todos juntos, todos defienden a las dictaduras terroristas y comunistas. No han dicho jamás nada sobre los asaltos a los derechos humanos de Cuba, de Venezuela, etcétera. Bueno, y aquí acaban de ver a Daniel Lacalle en Fox News en español y conviene saber quién es este señor que habla como si fuera un economista desinteresado. Lacalle tiene doctorado en economía, sí, pero también fue candidato del Partido Popular Español en las elecciones generales de 2019. Es decir, no es un economista neutral, es un militante ideológico, pero con doctorado en economía, que forma parte de una red internacional de centros de pensamiento conservadores, financiado por donantes específicos con una agenda específica, como la organización Mario Vargas Llosa. Raimundo Riva Palacio, el 14 de abril en El Financiero, dijo que Sheinbaum estaba caminando por el filo. Ahí escribió: si Sheinbaum decidió asistir de último momento, debió haber recalibrado el estado de la relación con Estados Unidos en el arranque de una semana donde se colocará en la trinchera de los enemigos del presidente estadounidense. Volteará a verla Trump. Todo, como siempre, se trata de Trump y de no molestarlo. No se mueva mucho, que la bota puede lastimar más el cuello. No, señor Trump, no se moleste, píseme, así está bien, usted no se preocupe, yo no me voy a quedar. Todo bien, dejémoslo así ya, no pasa nada. Y al mismo tiempo la oposición mexicana en el Senado, Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN, le pidió formalmente a Sheinbaum que por favor no asistiera a la vocación de colonia que tienen algunos. Y aquí conviene llegar al fondo del asunto, porque lo que molesta de verdad no es Barcelona como sede del encuentro, lo que molesta es lo que significa Barcelona. Durante los últimos 5 años, la derecha hispanoamericana, sea lo que sea eso, armó su propia red internacional. Esa es la dimensión del problema. No es que la crítica a un evento sea ilegítima. Los medios pueden criticar lo que quieran. Es que la intensidad de la crítica está completamente descompensada con respecto a lo que se critica por en otros lados, vaya. Y para cerrar el cuadro, vale desmentir la última etiqueta. La cumbre fue llamada en muchos medios anti-Trump, pero el presidente Petro dijo al medio El Tiempo: es una cumbre por, no contra. El nombre oficial, repito, es en defensa de la democracia, no contra Trump. Entonces, cuando se reúne la derecha en un hotel privado del presidente de Estados Unidos, es escudo de libertad. Y cuando se reúne la izquierda en un recinto público de Barcelona, es aquelarre comunista. No se confundan. No se confundan, y para eso les propongo un ejercicio muy sencillo. Escriban al lado de ese mismo titular, cambiando a los protagonistas. Lo publicarían igual si el protagonista fuera Milei en lugar de Sheinbaum, si fuera Bukele en lugar de Petro, si fuera Bolsonaro en lugar de Lula. Si la respuesta es no, entonces ya saben qué es lo que tienen enfrente. Muchas gracias, Estefanía. Lo que tenemos que hacer es avanzar en una verdadera política exterior y de seguridad y de defensa común. Creo que es importante la política de defensa, la política de seguridad, de la cual hablaré ahora, pero singularmente también la política exterior. Una política exterior común. Porque es tan importante la diplomacia como lo es también, por supuesto, la seguridad y la defensa, ¿no? Bueno, yo creo que habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial.
Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. En la gloria, así se lo pudo ver a Pedro Sánchez, el presidente de España y el anfitrión en este encuentro progresista. Salió al escenario con un traje azul de un tono más claro y más eléctrico que los colores oscuros que se multiplican en estos encuentros. Un azul elegido para resaltar sobre la opacidad reinante. La elección en su guardarropa está en línea con el perfil político y discursivo que Pedro Sánchez adoptó con más fuerza en los últimos meses. Resaltar frente a la medianía de la socialdemocracia domesticada no es muy difícil que digamos. La pasión por subordinarse a Estados Unidos es el denominador común de la política europea y frente a este panorama, quien diga otra cosa que sea parte de este consenso se lleva los reflectores y también los aplausos de todos aquellos que esperan una bocanada de aire fresco. Si algo no le falta a Pedro Sánchez es instinto político para aprovechar esas oportunidades. ¿Aprovecharla para qué? Sánchez, el presidente, está construyendo a Sánchez, el expresidente, y lo hace moviéndose algunos centímetros de la medianía reinante. Su apuesta es ganar consenso social diciendo algunas cositas que nadie dice, pero a la vez no decir tanto como para volverse inaceptable a ojos vista del poder político y económico en ese jardín edénico europeo. Hay que tener mucho cuidado. Pedro Sánchez busca construir un perfil que le permita posicionarse en la escena internacional. Optimista, intuye, lo dijo en su discurso, que la ola ultraderechista está perdiendo fuerza. Pretende capitalizar el momento y ubicarse a la vanguardia, como adalid en ese retroceso. Escuchémoslo durante su discurso en Barcelona. Que la internacional ultraderechista y unas derechas lacayas de esta falta de ideas que ilusionen, que movilicen a la gente, hacen mucho ruido, que gritan tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces. Pero yo os pido que no os engañen, que no nos engañen, porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. La derrota de Orbán en Hungría, Trump asediado dentro y fuera de Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei derritiéndose rápidamente parecen avalar esa predicción. Pero para Pedro Sánchez hay una complejidad. En España, los ultras no retroceden. Las dos variantes del fascismo, la de Partido Popular y la de Vox, se preparan para hacer gobierno en el próximo turno. Con el horizonte gris en su propio país, Pedro Sánchez utiliza la presidencia para construir su porvenir. Autocomplaciente, se imagina como un señor respetable que trajina foros diciendo palabras bonitas sobre la democracia y la justicia social. O, ¿por qué no?, ocupando un cargo en algún organismo internacional. ¿Por qué no? El punto elegido por Pedro Sánchez para construir su perfil son las guerras iniciadas por Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Su doble juego de diferenciarse, pero no tanto, lo podemos encontrar en sus palabras respecto a Israel. Escuchemos. Chuk, I think I'm right in saying you're still the only European leader who's actually called what's happening in Gaza genocide. There's a lot of experts on international law, on humanitarian law, that already stated as a genocide what is happening in Gaza. No? And what is it about the? I know Ireland very, very well, and I understand the emotional connection. What is it about Spain that makes it such a pro-Palestinian? It's probably the most pro-Palestinian European country, I would guess. Of course, we are empathetic with the Palestinian cause, but I would say that there's a broader picture to think about it, which is that Spain has suffered for many years terrorism. First of all, in the Basque Country, in the beginning of our democracy, and afterwards, we suffered a very important terrorist attack from the jihadists during the Iraqi war. But the Israelis would say that they're victims of terrorism. Absolutely, yeah. They are. But they are not taking the correct response to fight against terrorism. And this is, I think, the real debate. Because, of course, there is a security dimension when it comes to fight against terrorism. But there's also an ideological dimension on how to fight against terrorism within
society, in this case, the Palestinian society. And I think that today, if you ask yourself, is Hamas stronger or weaker after 4 years of war or 3 years of war, I could tell you perhaps Hamas is stronger. Why is that? Bienvenido que en medio del genocidio alguien se anime a otra cosa que no sea apoyar al Estado de Israel, pero a la vez a jugar por esta intervención. El problema para Pedro Sánchez no es el genocidio, mucho menos la ocupación colonial de Palestina, ni los actos de terrorismo que Israel ejecuta a diario. Hasta ahí no llega. No llega. Un poquito de crítica para romper la medianía cómplice y otro poquito para recubrirse con una pátina progresista más consistente, pero tampoco exageremos, por favor. El problema con Israel resulta es que no combate correctamente el terrorismo palestino. Ahí está el verdadero debate, nos dice Pedro Sánchez. Así cambia el eje y modera la crítica. El foco no está en el colonialismo ni en el genocidio. La cuestión es que Israel no es bueno combatiendo el terrorismo y España le puede enseñar cómo hacerlo correctamente. El problema es que los invadidos se defiendan y no que los ocupantes les hayan robado la tierra, basándose en libros sagrados. El doble juego en el discurso tiene su correlato en las acciones de gobierno. El 8 de octubre pasado, el Congreso español convalidó el decreto ley de Pedro Sánchez que establece medidas de control y veto a la compra de armas que España realiza a Israel. El Centro de las publicó recientemente un informe en el que señala que a pesar de la norma, los negocios siguen, como siempre, pues business as usual, dirían en España. Vamos, España tiene firmado con Israel 3 contratos para la provisión de armas por un valor de $1.200 millones. Uno de ellos es para la compra de misiles antitanque Spike, otro para incorporar los lanzacohetes Silan y un tercero para sumar sistemas de combate aéreo. Fueron firmados cuando el genocidio palestino ya se encontraba en marcha. El informe del Centro DELA sostiene que a pesar de las palabras no existe ninguna resolución para desistir de la compra que beneficia a una empresa subsidiaria de Rafael, la principal armamentista de Israel. Lapidario concluye que, comillas, el análisis de los 6 primeros meses de aplicación del Real Decreto Ley 10/2025 pone de manifiesto que ha afectado escasamente, repito, escasamente, a las relaciones armamentísticas entre España e Israel. En 2026, estamos ya en 2026. Durante un discurso que dio ayer en Andalucía, Pedro Sánchez elevó la vara y anunció que llevará a la Unión Europea la propuesta de romper la asociación con Israel. Aquel que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio. Es así de simple, es así de sencillo, dijo. Los magnánimos principios y valores enunciados por Sánchez no son compartidos por alguien que envió su saludo al encuentro progresista. Me refiero a Hillary Clinton, la responsable de haber hecho en Libia lo que Trump quiere hacer en Irán con menos éxito y firme partidaria de la guerra en Ucrania. Si Hillary Clinton está entre los progresistas, ¿quiénes son los reaccionarios? En fin, escuchemos otro fragmento de Pedro Sánchez durante su discurso en Barcelona. A partir de ahora, la vergüenza para ellos. La vergüenza para aquellos que callan ante la injusticia, la vergüenza para aquellos que explotan a los trabajadores y trabajadoras, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que defienden el privilegio de las élites, los que apoyan la guerra y la violencia en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano, en Oriente Medio. La vergüenza para ellos, para nosotros el orgullo. Vergüenza para los que apoyan la guerra en Ucrania, dijo Pedro Sánchez el 19 de abril en Barcelona. Una pena que 20 días antes haya sido publicada esta noticia. España envía misiles Patriot PAC-2 a Ucrania. El avance de los ultras ocurrió al mismo tiempo que la centroizquierda y la centroderecha compartían políticas similares. Desde los años 80 con François Mitterrand en Francia y Felipe González en España y todos los que vinieron después, la socialdemocracia europea se asimiló al consenso neoliberal. Cuando la crisis de ese modelo llegó, no había quien pudiera capitalizar el descontento. La crítica al statu quo estaba vacante, la socialdemocracia había renunciado a la tarea. En ese vacío creció la ultraderecha. Faltaban ideales, una visión de futuro, algo que genere pasión. Sánchez, con buen olfato, detecta el punto. La derecha crece cuando nos conformamos con las cosas tal y como están. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos buscan? Ellos buscan vernos asustados, abatidos, derrotados.
Quieren que nos centremos en proteger la realidad, no en transformarla. Que nos preocupe tanto retroceder que ni siquiera intentemos avanzar. Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos, por tanto, con el status quo, con las cosas tal y como están. Pues bien, entonces no nos conformemos con el statu quo, salgamos a la calle con pasión para transformar, busquemos ideales que entusiasmen, un horizonte sobre el cual proyectar el futuro. ¿Dónde podemos encontrar algo así? No sé, en los siglos XVIII, XIX, el progreso. Escuchemos nuevamente a Pedro Sánchez. Hemos recuperado la unión, hemos recuperado el orgullo, pero debemos hacer algo más. Algo que ahora es incluso, si me permitís, mucho más importante, o igual de importante. Algo que nos robaron sin que, por cierto, nos diéramos cuenta. Y ese algo es la fe en el progreso. La fe en el progreso. La fe en el progreso. La propuesta de la socialdemocracia como horizonte de futuro en el siglo XXI es volver a un ideal del siglo XIX. Me pregunto si estamos ante una reflexión consistente por parte del progresismo o se trata más bien de cambios cosméticos que repiten el error pasado. Saludamos que las dirigencias socialdemócratas busquen recuperar la dignidad perdida. La tibieza y la incoherencia forman parte del sustrato que permitió el crecimiento de la ultraderecha. Ellos quieren que nos preocupe tanto retroceder que ni siquiera intentemos avanzar, dijo Pedro Sánchez. Pues bien, Pedro, se trata de avanzar entonces y dejamos aquí 4 ideas. Primera, seguir disminuyendo la jornada laboral, por ejemplo. Segunda, salir de la OTAN. OTAN no, bases fuera, el PSOE, famoso lema. Tercera, nacionalizar el sistema energético para evitar que los sectores más bajos seamos los que pagamos las superganancias que se llevan las grandes empresas ante la turbulencia global. Cuarta, incrementar los impuestos a los ricos, pero no un poquito, incrementarlos bien. Si esas u otras similares fueran nuestras propuestas, los ultras retrocederían, querido Pedro. Si el perro que ladra además muerde, tal vez no necesites ponerte el traje de expresidente. La intención de venir aquí es intentar, en medio de las circunstancias que atraviesa el mundo, complejas, difíciles, intentar construir una especie de faro colectivo con mucha gente que viene de otras partes, que alumbre una posibilidad en el mundo actual. Barcelona tiene una historia que permite cierta universalidad. No es una ciudad de tribu, es una ciudad universal. Nuestra verdadera riqueza es la diversidad. Nosotros podemos entender cualquier pueblo del mundo y bailar con ellos. No es hablando, es bailando. El diálogo de civilizaciones es una forma de superar la impotencia de las Naciones Unidas, lo cual reclama de los pueblos latinoamericanos que nos entendamos como civilización. Entonces, este planteamiento de construir un faro que vaya articulando las palabras y las multitudes para defendernos de un poder real que es de dinero y misiles, y a partir de ahí ir articulando la hermandad humana como un nuevo sujeto político, sujeto de derechos, la humanidad. Y hoy nos acompaña Moisés Ninco Daza. Él es activista, diplomático, político colombiano, también invitado habitual en la Base América Latina. Asistió a la reunión junto con la delegación colombiana. Moisés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la Base América Latina. Un saludo siempre muy especial y afectuoso a toda la audiencia de la Base América Latina y a ustedes, Marco, Tefa e Ina. Un abrazo. Moisés, ¿qué impresiones te llevaste de la cumbre en Barcelona? Nosotros titulamos el programa como que se organiza el progresismo. ¿Es muy optimista afirmarlo de esta manera? Yo creo que en Barcelona hay que distinguir, digamos, 2 escenarios que tienen una vida propia. Un escenario que es en un principio el de democracia siempre, que como bien le señalaban los presidentes y la presidenta en su discurso, ya lleva 4 ediciones,
en las cuales los jefes y jefas de Estado han logrado consolidar una propuesta, sobre todo enfocada en rescatar el multilateralismo, hacer una reforma a las Naciones Unidas, por supuesto con una plataforma ideológica y estratégica que implica, digamos, un contenido propio de lo que se denuncia como democracia, que va mucho más allá, digamos, de lo que se concibe como la democracia liberal a nivel nacional al interior de los estados, sino más bien como un criterio de democracia rico en contenido, en derechos colectivos, en derechos para las poblaciones históricamente excluidas, llega también a posicionarse como un criterio que organice el multilateralismo global desde una perspectiva de diversificar las relaciones en torno a una multipolaridad, donde, por ejemplo, en el Consejo de las Naciones Unidas de Seguridad no exista un poder de veto, donde más países entren representando también los otros sures que hacen parte de la realidad geopolítica global. Y en esos términos existe este espacio, digamos, de democracia siempre, en el cual escuchamos discursos como el de Claudia Sheinbaum, como el del presidente Lula, donde, por ejemplo, se eleva un reclamo directo sobre la libertad del pueblo cubano respecto a las condiciones criminales del bloqueo, donde se eleva, digamos, una voz de solidaridad con el Líbano, con el pueblo palestino, entre otras. Y otro espacio que también tiene una vida propia, que es una conferencia, de alguna forma un encuentro progresista que organiza sobre todo sectores asociados a la Internacional Socialista y a la socialdemocracia europea, pero que convoca a las organizaciones y procesos también políticos y sociales adscritos, digamos, a los liderazgos de los jefes y jefas de Estado que están representando en democracia siempre a América Latina y el Caribe, y en el cual, digamos, fue un escenario sobre todo de performatividad, una performatividad sobre la cual no solamente, digamos, hay una importancia en torno a que efectivamente existe una reunión donde encontrarse, digamos, con los diferentes sectores es enriquecedor y dar unas discusiones, pero, digamos, en el cual no hubo un programa o no hubo una plataforma, digamos, como conclusión, más allá del hecho de que en la próxima edición, tanto del Democracia Siempre como de un encuentro de movimientos sociales o organizaciones políticas, que no necesariamente es el mismo de Global Progressive Mobilization, sino que tendrá una plataforma propia, se desarrolle el próximo año en México como anfitriones. Moisés, gracias por estar en la base América Latina. Estuvimos repasando los actores presentes, sobre todo en la Global Mobilization, pensando en las perspectivas del progresismo y nos preguntábamos y te preguntamos qué se puede armar, esperar en un espacio en el que está Hillary Clinton, Lula da Silva, Soros, Sánchez. Es como una suerte como de arroz con mango que uno se pregunta hacia dónde puede ir eso. Por supuesto, y creo que hacia donde vas es el fortalecimiento de una de las internacionales que de alguna forma identifican y desarrollan una agenda en algunos aspectos mayor o en menor medida progresistas, como lo es lógicamente la Internacional Socialista. Sin embargo, también vale la pena establecer que en este encuentro, si bien se fortalece o se avanza en términos del posicionamiento de una de estas internacionales o de uno de estos espacios, por supuesto que hay diferentes escenarios de articulación y de coordinación a nivel internacional del progresismo, así que por supuesto es un aporte positivo en un aspecto de la vinculación sobre todo con la socialdemocracia europea y el progresismo liberal, pero pues habrá también que avanzar en términos de las otras agendas, de los otros sures y de los otros escenarios de articulación, para lo cual estoy seguro que la convocatoria en México será muy importante, y en esos términos creo yo que efectivamente hay un escenario primero de jefes y jefas de Estado que tiene una relevancia determinante en términos de rescatar el multilateralismo y una posibilidad de una democracia global basada en esos términos, pero digamos que el otro escenario digamos que tiende lógicamente a fortalecer un proyecto político en el cual confluimos, pero en el cual, digamos, no es el único horizonte estratégico ni del presidente Petro, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni del presidente Lula, al punto en que efectivamente el presidente Petro, por ejemplo, participa del Encuentro Democracia Siempre, y digamos que como delegadas y delegados de las organizaciones políticas colombianas que representamos el proyecto político del presidente Petro, fuimos convocadas y convocados al espacio de la Global Progressive Mobilization, pero él decide particularmente no participar de ese espacio, toda vez que los esfuerzos están concentrados en la propuesta de jefes y jefas de Estado. Un poco para ubicar, digamos, cuál es la prioridad y cuál es el nivel, digamos, de interlocución que hay en cada escenario, lo cual también puede ayudarnos a entender cuál es el impacto que tiene en ese reorganizamiento del progresismo que se está planteando incluso en el título del programa y que creo que es importante tener en cuenta.
Moisés, un gusto en saludarte. Imagino que viste la foto de los líderes latinoamericanos que, por cierto, se hizo viral en redes. ¿Tú cómo la interpretas? ¿Ves que desde ahí se puede articular algo para América Latina? Por supuesto, y hay que decir que la plataforma que están desarrollando en el diálogo, en la deliberación, los jefes y jefas de Estado, que cuenta, digamos, con ejes concretos de acción en torno a la arquitectura institucional del multilateralismo, la arquitectura financiera internacional, entre otros, es una agenda que puede tener un impacto muy importante toda vez que cualquier medida que descentralice el poder de Estados Unidos e Israel en estos escenarios puede tender precisamente a generar condiciones hacia consolidar una mayor multipolaridad, que es en últimas nuestro objetivo. Y en esos términos también el planteamiento de las y los presidentes que vimos en la foto es un planteamiento dirigido no solamente desde América Latina, sino pensando también en cómo el progresismo mundial se ve liderado desde el sur global y particularmente también desde América Latina y el Caribe. Hay que reconocer también la importancia de la presencia del presidente Ramaphosa de Sudáfrica, incluso no solo en el espacio de jefes y jefas de Estado, sino en la Global Progressive Mobilization planteó una posición absolutamente tajante y democrática, radicalmente democrática, en torno a las acciones que ha desarrollado Sudáfrica en política internacional, pero también las acciones que en términos multilaterales ha venido liderando junto al apoyo de países como Colombia en el marco del Grupo de la Haya. Esto para decir que la conversación de los jefes y las jefas de Estado creo yo que puede ser muy importante en torno a plantear un proyecto alternativo del modelo de Naciones Unidas, que esto va a tener lógicamente una confluencia en relación a la iniciativa de la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, y que en esos términos esta apuesta, que es ambiciosa, está convocando incluso a un socialismo, una socialdemocracia europea que en algún momento incluso llegó a mirar más hacia el norte y hacia la OTAN que a los sures, como hoy de alguna forma está haciendo en esta convocatoria. Bueno, bienvenido sea ese proyecto alternativo de las fuerzas progresistas regionales. Moisés, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo a todas y todos y a la orden siempre desde Colombia. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos en todos lados, así que vayan suscribiéndose. Y también pueden apoyar nuestro trabajo escaneando el QR que les dejamos en pantalla, haciéndose socias y socios de Canal Red. Y también les dejamos, como siempre, otro QR que les va a llevar a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos. Y mañana más a las 7 horas chilanga aquí mismo. Hasta pronto.